todos. En esta oportunidad vamos a realizar la propagación por estaca. Y como podemos ver acá tenemos una planta de rosa para poder propagarlo. Para iniciar debemos escoger una rama de la cual no esté demasiado tierna ni nada demasiado madura, o sea vieja. Entonces tiene que estar ya madura fisiológicamente. Como podemos observar, tiene que estar firme el tallo, de un grosor de entre el diámetro del lápiz o del lapicero, y procedemos a realizar el corte. El corte se debería hacer en 45 grados, como podemos observar, esto para evitar la humedad excesiva que vamos a causar si es que va a haber alguna lluvia o simplemente neblinas, de acuerdo a la época o al tipo de clima que vamos a tener, ¿no? Se debería también aplicar cicatrizantes en la herida que estamos haciendo, y la varita que vamos a cortar debería ser más o menos entre 20 a 30 centímetros. También debemos recordar de que las herramientas que estamos utilizando deben ser desinfectadas en cada corte. Es recomendable también en cada estaca retirar todos los restos vegetativos de la planta, o sea, las hojas, como podemos observar. Esto con el fin de evitar retraso en el enraizamiento, ya que al tener esta hoja puesta en estaca nos retrasa eh, el enraizamiento, por el hecho de que la planta va a tratar de salvar esta hoja. Entonces, por eso es recomendable retirar estos restos vegetativos. Como podemos observar aquí, tenemos una planta de bugambilia. De esta especie también vamos a retirar otra estaca. Como vemos aquí, tenemos ya otra estaca de aproximadamente 20 a 30 centímetros de bugambilas. Bueno, aquí igual de la misma manera vamos a hacer un corte de 45 grados en bugambilas también, pero en este caso con las hojas de color rojo, ¿no? En el anterior fue una rosada. Muy buenas noches, el día de hoy vamos a tocar el tema de propagación por estacas, que es un método de propagación asexual caracterizado por la similitud o igualdad genotípicamente del progenitor. Esto se entiende que nuestra planta propagada va a ser igual a la planta madre, tanto sus características productivas, tolerancias fitosanitarias, en cuanto a resistencia a riego o a salinidad. A eso se refiere en cuanto a genotípicas. Ahora, para empezar todo tipo de propagación es muy importante los sustratos. Y ahora les voy a mencionar los sustratos que pueden utilizar. Obviamente hay muchísimos más, pero tenemos acá unos cuantos sustratos que se pueden utilizar para la propagación por estaca. Antes de iniciar a nombrar los sustratos que tenemos ahora, debemos de tener en cuenta lo que necesitamos para esta propagación, ya que no es una propagación como una propagación por semilla o por acodo, ¿no? En este caso, lo que tomamos de la planta es una pequeña rama que seguramente en el video se ha visto ya. Cuál es el proceso de recolección de la estaca, y el corte también, que es importante, y el traslado, igual que es importante, hasta la zona de propagación. Nuestro sustrato, para empezar, debe tener una buena retención de agua, pero sobre todo debe tener una porosidad grande, aireación y percolación del líquido. No está bien que el agua o el líquido que vayamos a poner para el riego esté estancado por mucho tiempo. Bien, como ya les había mencionado, vamos a nombrar los sustratos que tenemos ahora y nombrar un poquito sus características también. Primero, por aquí tenemos nosotros a la perlita, que como pueden observar, la perlita es un vidrio volcánico que tiene aproximadamente 90 a 95% de aire. Quiere decir que tiene bastante aireación tiene bastante porosidad en sus características y también buena retención de agua. Después nosotros tenemos el musgo, Sphagnum, que es más conocido como la turba. Esta turba tiene origen orgánico, es un musgo descompuesto, de los cuales también tiene alta retención de humedad,
pero no es muy aireado a comparación de la perlita. Tenemos la fibra de coco, por lo cual se extrae triturando la corteza y restos del cultivo de coco. Igual, muy parecido a la turba, tiene la retención de agua alta, sin embargo no es mucha la filtración de aire, no tiene bastante porosidad. En los tres casos que hasta ahorita vamos mencionando, la turba es inerte químicamente. La perlita es inerte químicamente. La turba y la fibra de coco va a depender qué tratamiento se ha tenido para que sea inerte químicamente. Lo que a nosotros nos interesa, lo que queremos que sea inerte tanto química y biológicamente, para que no vaya a haber alguna variación en nuestra propagación por estaca. Después tenemos por aquí la cascarilla de arroz, que de igual forma no tiene una buena retención de agua, pero sí tiene una buena porosidad. Tiene bastante aireación, ¿no? Proviene del descascarillado del arroz. Se puede conseguir en cualquier molino. Y es fácil de obtener y también barato, ¿no? Igual nos sirve también para la propagación. Y por último, aquí nosotros tenemos la arcilla expandida, que no tiene muy buena retención de agua, pero sí tiene bastante porosidad. Es más, cada este gránulo que tenemos aquí tiene igual un 90-95% de aire, o sea, no tiene peso. Adentro es casi la mayoría de aire, pero sobre todo se utiliza para la aireación de macetas, en cuanto tenemos plantas hortalizas y plantas ornamentales. Bien, nombrado ya nuestros sustratos, vamos a proceder en las estacas. Por aquí nosotros tenemos las estacas. Tenemos una estaca de bugambilia, tenemos una estaca de rosa china, que normalmente a veces lo conocen como amapola o cucarda, y tenemos una estaca de rosas. Por aquí podemos ver que tenemos mayor cantidad, dependiendo, hemos visto en el video, seguramente se observa el tamaño que hemos recolectado. ¿Ya? Y nosotros lo tenemos en este líquido. Este líquido es la mezcla de un aminoácido con un enraizante. Los enraizantes son las hormonas naturales, las auxinas, ¿no? Y este de aquí es de procedencia orgánica, que al igual que este de acá. Los dos tienen, este de acá tiene aminoácidos libres, y tiene también algas marinas, lo cual va a ayudar a desestresar a la planta cuando brote, y este de aquí va a ayudarle a botar raíces a las estacas, a inducir el enraizamiento a las estacas. El precio promedio de estos en mercado normal puede encontrarlo esto de acá por 100 soles y este de acá aproximadamente por 70 soles. Pero de lo cual le va a alcanzar para bastantes propagaciones y para otros tipos de manejo también. Nosotros tenemos la estaca y lo ponemos aproximadamente media hora reposando la parte que va a botar raíces. Y ya en la parte de abajo lo vamos a remojar más o menos aproximadamente media hora en el enraizante para que pueda absorber, porque la planta sigue viva, sigue absorbiendo líquidos desde la parte inferior. Entonces eso vamos a aprovechar, ¿no? Que absorba este enraizante y estos aminoácidos para que después sea un poco más fácil o aceleremos el proceso de enraizamiento. Bien, como pueden ver aquí, nuestra estaca de rosa se encuentra sin hojas, y eso es lo que se requiere, ya que la hoja pierde humedad demasiado rápido, y lo cual puede atrasar a la planta en el enraizante. ¿Por qué? Porque concentra sus nutrientes en esta parte de aquí tratando de recuperar la hoja. Entonces es recomendable siempre quitar todas las hojitas. Hay que quitarlo todas las hojitas. Así tenemos. Las estacas deberían ser aproximadas de entre 20 a 30 centímetros de altura. Igual acá si la estaca que sacamos tenemos los brotes de esta manera, lo recomendado es quitarle la parte de las hojas, ¿no? Estas hojas en todo modo igual
como son unos brotes tiernos, no tiene clorofila, por lo cual no va a hacer fotosíntesis adecuadamente. Y este brote de acá aún podemos dejarlo porque está despertando de recién. Sin embargo, si es que vemos que este pequeño brote empieza a salir y se marchita, es mejor sacarlo. ¿Por qué? Porque va a retrasar a la planta. También como opción podemos poner un fungicida natural. En este caso sería el sulfato de cobre pentahidratado. Esto sobre todo para prevenir hongos, cuando nuestra propagación de estacas tiene que ser en un porcentaje de humedad no muy elevada, ya que eso provocaría hongos. Y la temperatura debería ser entre 20 a 25 grados centígrados para que no proliferen los hongos en el enraizante. Entonces, como opción, si tenemos un clima o un lugar húmedo, es bueno proporcionar un poco de sulfato de cobre a nuestro proceso o a nuestro sustrato. Más o menos se debería aplicar unos 10 gramos por metro cuadrado, no debe ser mucho porque ya este fungicida natural podría un poco dañar las raíces nuevas que van a salir. Vamos a proceder en estas pequeñas fuentes, utilizar los sustratos para poder realizar para poder poner la estaca. Como ya les había comentado, el sustrato de la arcilla expandida, en este caso casi no es muy recomendable ya que no tiene la fuerza suficiente para poder sostener y sobre todo retener humedad a la estaca. Entonces podríamos utilizarlo como fondo, no que nos ayude a airear el sustrato, pero puro no. Sin embargo, los demás sustratos pueden utilizarse puros o también se pueden combinar. Así aprovechamos cada característica de cada sustrato. Una vez ya reposado con un mínimo de media hora, lo que debemos realizar simplemente es introducirlo en la estaca y como pueden ver sostiene el sustrato, en este caso sería el perlita. Habría que regarlo. El riego se realiza aproximadamente una vez al día, pero esto va a variar de acuerdo al calor, a la temperatura de la zona, del vivero o en el lugar que lo vayamos a realizar la propagación. Siempre es conveniente realizar el enterrado por lo menos unos 5 hasta 7 centímetros de profundidad la estaca, ya que la raíz nueva que tiene que salir tiene que estar en oscuridad. La luminosidad excesiva va a hacer que se retrase, entonces tiene que estar reenterrada, ¿no? Ahora, si esto lo tenemos en un ambiente un poco oscuro, sería mucho mejor. Una vez que inicie el brote nuevo y haya hojas verdes, se debería poner ya en sol o sol indirecto para que le ayude a desarrollar y hacer fotosíntesis para que desarrolle mucho mejor. Igual lo vamos a hacer la rosa china en la fibra de coco. Hay que echarle un poco de agua para que contenga un poquito. Obviamente todo este proceso se realizan en camas de almácigos, camas de propagación que mínimo pueden ser de 1 por 2 metros, 5 metros por 5 metros, ya dependiendo de la dimensión que vamos a realizar las propagaciones que se tienen que hacer, ¿no? Después procedemos en el sustrato de la turba. Vamos a propagar la bugambilia. Hay que tener cuidado con el lado. A veces el lado nos confundimos un poco. En el caso de la bugambilia, las espinas normalmente miran hacia abajo. Así que sabemos que este lado es el que debemos poner abajo, ¿no? Igual le echamos un poco de agua. Tiene que estar húmedo, humedecerse. Es bueno que nuestra cama de almácigos o el lugar que le vayamos a propagar tenga filtración de agua. No es bueno que el agua esté estancado por mucho tiempo. Igual toda propagación siempre debe cerciorarse de que no haya o no queden burbujas de aire dentro de la raíz, porque si hay una burbuja de aire no va a enraizar muy bien, pero esto no quiere decir de que no debería haber aire, sino tiene que haber porosidad, ¿no? que son
micro burbujas de aire cerca de la raíz. Y por último vamos a hacerlo en la cascarilla de arroz. También se puede utilizar la arena, que es más común, mezclado con la cascarilla de arroz, o la arena sola para que le ayude a enraizar. Así tenemos el procedimiento de plantación de las estacas. Después el riego, al siguiente riego, a los 5 días de riego, se puede regar nuevamente con el enraizante. En este caso ya habría una dosis por una cantidad de agua. Se debería aplicar por lo menos unos 50 mililitros por cada 20 litros de agua y poder regarlo en las estacas cada 5 días para que esto igual siga estimulando el enraizamiento. En muchos lugares el riego se maneja, como les he dicho, una vez al día, a veces 2 veces al día de acuerdo a la temperatura. Se puede hacer manual con una regadera, con jarras, mangueras, pero lo más recomendado es que las gotas que nosotros vayamos a regar sean lo más finas posibles, que creen un entorno húmedo y que ligeramente vayan humedeciendo el sustrato. Nosotros acá tenemos un microaspersor, de la cual es bien utilizado. Entre este y este microaspersor son los más utilizados, de los cuales no botan gotas grandes de agua, sino que son gotas finas de agua. Y la diferencia entre estos dos es que este de aquí tiene un alcance de 6 metros de radio. Perdón, de longitud. Tiene un alcance de 6 metros de longitud. Y este de acá tiene de 3 metros de longitud el alcance. Alrededor de 360 grados es el riego. También tenemos goteros. Sin embargo, estos goteros son regulables, pero no alcanzan a tener una aspersión. Más son goteros de los cuales hacen pequeños chorros desde cero hasta 70 litros por hora. Igual que estos de aquí. Igual que estos de aquí, su caudal es de 70 litros por hora de los dos. Solamente que las gotas son mucho más finas. Entonces esto ayuda a que conserve la humedad del sustrato. Nunca debería estar seco, pero tampoco debería estar encharcado el agua en el sustrato, ya que no somos más propensos a la pudrición radicular. Como ven, eso sería todo por hoy. Pueden ver, más o menos esto debería estar enraizando dentro de 1 a 2 semanas, botar las primeras raicillas y se debería ya a trasplantar a una maceta o un sustrato un poco más enriquecido con nutrientes en aproximadamente 3 a 4 semanas. Va a depender obviamente de la especie. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.